paso. El primer paso es salir del túbulo seminífero, pasar a la red testicular y de la red testicular a los conductos eferentes que los van a mover hacia la cabeza del epidídimo. Después viene un movimiento, ¿verdad?, de los espermatozoides, ¿sí?, que le va a llevar por lo menos una semana moverse de la cabeza del epidídimo a través del cuerpo hasta llegar a la cola del epidídimo. Esto le va a llevar por lo menos 7 días. Y aquí se van a almacenar. Cuando el animal es excitado sexualmente ante la presencia de una hembra que está en calor, ¿verdad?, principalmente, estos estímulos que llegan a través de los órganos de los sentidos van a desencadenar, ¿verdad?, básicamente lo que corresponde a la liberación de oxitocina que está almacenada en la neurohipófisis. Pero también estimulan nuevamente a estos núcleos del hipotálamo, el supraóptico y el núcleo paraventricular para estimular la producción de oxitocina. Entonces estimula la producción de oxitocina, así como la liberación de la misma cuando están excitados. Y esto va a provocar que haya contracciones de la musculatura del oviducto, del epidídimo, de los conductos, del conducto deferente, y esto provoca, ¿verdad?, que los espermatozoides se muevan desde la cola del epidídimo hasta la uretra pélvica, cuando hay excitación sexual. Entonces, esta es una segunda fase. Desde aquí, desde la cola del epidídimo hasta la uretra pélvica. En la uretra pélvica, ¿verdad?, ahí se van a mezclar con las secreciones de las glándulas accesorias, la próstata, las vesículas seminales o glándulas seminales y las glándulas vulvouretrales. Y en conjunto forma parte ya el semen. O sea, el semen es la unión de las células sexuales con el líquido, los líquidos de las glándulas accesorias. ¿Sí? Entonces ahí quedan, ¿sí?, en este proceso de excitación. Pero pues no ha acabado su transporte. El transporte va a continuar, ¿verdad? ¿Sí? Si después de la excitación, pues el macho, ¿sí?, tiene esa oportunidad de montar a la hembra, penetrarla y eyacular. Con la eyaculación va a ocurrir la expulsión de los espermatozoides, ¿verdad? Y entonces esos espermatozoides van a ser depositados en el aparato reproductor de la hembra. Entonces, ¿qué va lo que va a ocurrir en esta etapa en esta tercera etapa? Que la eyaculación, ¿sí?, va a permitir la expulsión de los espermatozoides fuera del aparato genital del macho. Recordemos que para que esto suceda, una vez que el pene del macho penetra, ¿sí?, los estímulos al penetrar que recibe el glande, que pueden ser la temperatura de la vagina, la presión de la misma, desencadenan un reflejo. Y este reflejo provoca las contracciones, ¿sí?, fuertes de los músculos, del músculo uretral, del músculo bulboesponjoso y de los músculos isquiocavernosos. Pues se contrae. ¿Se acuerdan que aquí estaban? Aquí llegaron en la segunda etapa. Pues aquí ya se mezclan con las secreciones de las glándulas accesorias, secreciones que les son muy útiles, no nada más es para que ahí se diluyan y se mantengan. Esas secreciones les van a dar
¿sí? Les van a dar básicamente los elementos necesarios para seguirse nutriendo, ¿sí? Y para generar energía. Entonces, esto es importante. Entonces, con la penetración se va a estimular, ¿verdad? Entonces, al glande, a través del glande, las contracciones de estos músculos y con ello va a venir la expulsión del semen, ¿sí? O de las células sexuales. Esta sería la tercera etapa. La cuarta etapa, pues ya va a ocurrir dentro del aparato genital de la hembra. Entonces, ¿en qué parte, verdad, del aparato genital de la hembra se deposita el semen? Bueno, pues este puede variar dependiendo de la especie, ¿verdad? Hay especies, la mayoría, ¿sí? En el que el semen queda depositado en el fondo de la vagina, como en el caso de los rumiantes, del toro, del carnero, del chivo, en el caso del gato, del conejo, del hombre. Se deposita en el fondo de la vagina. Hay otros que también se deposita en la vagina, pero hay un mecanismo de retención del pene durante la eyaculación. Entonces, esto favorece más el depósito del semen, ¿sí? En este lugar, como en el caso del perro. ¿Se acuerda? Permanece, ¿verdad? Unido a la perra a través del bulbo peniano, ¿verdad? Y es a lo que se le llama retención del pene dentro de la vagina, ¿sí? Hay otras especies, las menos, que pueden colocar el semen más allá de la vagina, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del cerdo, se dice que lo deposita dentro del útero. ¿Por qué? Porque el glande del cerdo se puede acoplar muy bien, ¿verdad? Al cérvix. Y entonces hay retención otra vez del pene, igual que en el perro. Pero en el perro la retención del pene es en la vagina. Aquí la retención del pene está en el cérvix. Y esto favorece el depósito del semen dentro del útero. Y hay otro que también lo puede depositar dentro del útero, el semen, que es el caballo. Pero no es por el mecanismo de tanto de retención, sino que primero el cérvix durante el celo, ¿verdad? Sufre una distensión, se abre un poco, ¿sí? Este, no tiene anillos cervicales, ¿sí? Y cuando el caballo expulsa el semen, lo hacen de manera muy potente, muy fuerte. Y todo esto favorece que el depósito del semen pueda ser dentro del útero de la yegua. Entonces, les comento todo esto porque el transporte del semen va a variar dependiendo de la especie. En algunas especies van a tener que ir recorriendo las células sexuales desde la vagina, pasar al cervix, al útero, etcétera, al oviducto, y en otros van a ganar tiempo y van a ganar espacio. El transporte se va a realizar directamente desde el útero y del útero van a pasar al oviducto, ¿verdad? Entonces, son unas diferencias que son importantes. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, Doc, muchas gracias. Gracias, Ferla. Bueno, espero que vayan entendiendo, no representa
creo yo, mayor grado de dificultad. Dificultad es pasar a la siguiente, atinarle aquí para que pase la siguiente. Ya. Bien, entonces pasaríamos a la cuarta parte del transporte de los espermatozoides, ya en el aparato genital de la hembra. Ya se colocó, ya sea en la vagina o en el útero. Bien, en el aparato genital de la hembra, como dice ahí, los espermatozoides van a estar expuestos a diferentes ambientes que van a alterar tanto su número como sus funciones. Entonces, vean ustedes, las células sexuales masculinas se han ido adaptando muy bien a diferentes ambientes, ¿sí? Y a diferentes tipos de secreciones. En el caso del túbulo seminífero, pasaron, ¿verdad?, de los tubos seminíferos a la red testicular, a los conductos eferentes, inmersos y van suspendidos en líquido testicular. Después cambias el líquido testicular y se ponen en contacto con los líquidos del epidídimo y con esto son transportados hasta la uretra, donde se ponen en contacto, ¿sí?, ahora con las secreciones de las glándulas accesorias. Cuando llegan al aparato genital, se van a poner en contacto ahora con las secreciones del aparato genital de la hembra, a nivel de vagina, a nivel del cervix, del útero o del oviducto. Entonces se tienen que ir adaptando, ¿verdad?, a estos cambios. Pero estos cambios van a alterar tanto su número como sus funciones. Y vamos a revisar en qué consiste todo esto. Bien, la etapa 4, el transporte de espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Abarca a su vez, tres fases, ¿verdad? Para tratar de entenderlo. Una primera fase, ¿verdad?, es una fase de corta duración y de transporte rápido. Y ocurre inmediatamente después de la eyaculación, cuando los espermatozoides pueden alcanzar, algunos de ellos, el oviducto en cuestión de minutos. Y pueden llegar no porque se muevan más rápido, no. Al contrario, los espermatozoides, cuando son depositados en el aparato genital de la hembra, en cualquier especie, si ustedes los observan, están lentos, su movimiento es muy lento, muy suave, muy tenue, ¿sí? Entonces, pueden alcanzar el oviducto en cuestión de minutos, ¿verdad? Básicamente por las contracciones de la musculatura del aparato reproductor femenino, ¿sí? Contracciones que se desencadenan durante la cópula. Y están mediadas por 3 hormonas. La presencia de estrógenos, ya dije, la hembra está en una fase estrogénica y los estrógenos alteran, ¿verdad?, al aparato reproductor. Ya vimos cómo lo alteran a nivel de oviducto. Durante la cópula se van a liberar, ¿verdad?, prostaglandinas. Incluso el líquido seminal lleva prostaglandinas. De ahí recibió su nombre esta hormona, prostaglandina, ¿sí? Y la otra que se libera durante la cópula y después de la cópula es la oxitocina. Estas 3 hormonas favorecen el movimiento de los espermatozoides, el movimiento rápido hacia el oviducto. Pero, no porque lleguen más rápido, ¿sí?, son los que van a fertilizar a la célula sexual, ¿sí? Entonces, son incapaces, como dice ahí, no pueden
fertilizar al oviducto. Perdón. Entonces no lo pueden fertilizar. Porque se requiere que los espermatozoides sean capacitados. Ahorita les explico en qué consiste. Cuando uno adquiere una capacidad es que uno recibe una serie de conocimientos o de técnicas, ¿verdad? Que lo van que va uno a, que lo recibe, ¿verdad? Y que lo capacitan para hacer algo, ¿no? Pues los espermatozoides también. Entonces, como llegaron tan rápido, la capacitación se lleva a cabo en el aparato genital. Pero como llegan tan rápido, no se capacitan. Entonces, pues estarán ante la presencia de la célula sexual, pero no están capacitados. Bueno, entonces esa es una primera fase. Hay otros espermatozoides que no viajan tan rápido, la mayoría no viajan tan rápido, ¿sí? Y incluso algunos, lo contrario, quedan retenidos o atrapados, ¿verdad? En diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, en los rumiantes que tienen anillos cervicales, quedan atrapados en las criptas cervicales. Muchos espermatozoides, miles de espermatozoides. O en la perra, ¿verdad? También, o en general, en parte de las glándulas endometriales. Pues se ha visto principalmente en esta especie. O como ya se los acabo de mencionar, otros tantos quedan atrapados en el istmo del oviducto. Y aquí dos cosas. Hay quienes quedan atrapados y entonces, ¿verdad? Dicen que es una fase de colonización y reservorio. ¿Por qué? Porque a partir de estos reservorios empiezan a liberarse en forma paulatina para poder continuar con su transporte. Pero hay otra buena parte, ¿verdad? Sí, que ya no son liberados. Incluso mueren dentro de esos reservorios y son fagocitados. Recuerdan que el aparato genital está bajo la influencia de estrógenos, hay mayor cantidad de sangre, elementos sanguíneos y hay procesos de fagocitosis sobre las células que van muriendo. Bien, entonces hay esta fase de colonización y reservorio. Y como les acabo de mencionar, obviamente va a haber una fase sostenida de liberación gradual por mayor tiempo. Entonces van a ir saliendo y van a continuar su transporte gracias a las contracciones uterinas y en este caso ya puede empezar a haber una movilidad espermática más vigorosa. Bueno, entonces, esta es la cuarta etapa. Bien, en esta cuarta etapa, ¿sí? Y regresando un poquito a lo de la reservorio y colonización, ¿verdad? Entonces, les comento, no todas las células sexuales van a llegar al sitio donde ocurre la fertilización. De hecho, nada más llega al oviducto, ni siquiera al sitio de la colonización, de la fertilización, el 1%. Es un trabajo, ¿verdad? En el que, ¿sí? Estimaron en el bovino que del 100% de células que deposita, ¿sí? A nivel de vagina, ¿sí? El 70% queda retenido en la vagina. Más o menos se están depositando alrededor de 1,000 millones de células, ¿sí? Entonces, por mililitro. Entonces, pero dejémonos los miles de millones porque esto se vuelve astronómico y lo metemos en forma porcentual.
de lo que deposita el toro en células, el 100%, la mayoría queda retenida en la vagina. Ni siquiera llega al cervix. Solamente el 30% llega al cervix. ¿Sí? De solo el 10%, o sea, el 20% se queda en el cervix y solamente el 10% llega al útero. Y de esto 10%, solamente el 1% de las células sexuales llegan al oviducto. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Hay un mecanismo, ¿verdad? Para impedir, para regular la entrada o la llegada masiva de espermatozoides al sitio donde se encuentran las células sexuales femeninas. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que impiden o regulan ese paso masivo de los espermatozoides? Ya se los comenté, los reservorios que puede haber en los pliegues del cérvix, en las glándulas endometriales en la perra, en el oviducto, en las especies, el proceso de fagocitosis, ¿verdad? Por neutrófilos, que disminuye el número de espermatozoides. Y el transporte, hay un transporte también retrógrado, que es bien interesante, ¿verdad? Hay quienes continúan, recuerden que hay líquido cervical, ¿verdad? Y ahí el útero también tiene su líquido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el moco cervical, ¿sí? Es un moco muy especial, porque por un lado, el moco se está moviendo hacia afuera del organismo, ¿sí? Y impide, de alguna manera, este paso masivo, pero no del todo, porque tiene una composición muy especial. Y hagan de cuenta que el moco tiene una composición que se llama micelar, y hagan de cuenta que tiene como unos microtubitos, ¿sí? Que espermatozoide que toma esos canales se va a desplazar hacia el interior del útero, ¿verdad? Y del aparato genital en forma muy rápida. Los que no toman esos canalillos, ¿sí? Van a ser expulsados. Hay un transporte que le llaman retrógrado. Van para atrás, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos impiden la llegada masiva de espermatozoides al sitio donde se va a llevar a cabo la fertilización. Vamos a ver, por ejemplo, un rumiante, un chivo, un carnero, depositan menos de 1 mililitro, pero vamos a pensar que depositan 1 mililitro. Un muy buen eyaculado. En ese eyaculado van a escuchar bien, 3,000 millones de espermatozoides. ¿Cuál es la tasa de ovulación de una oveja? Pues normalmente está entre 1 y 2. Vamos a pensar que en ese ciclo fue excelente, ¿sí? Se desprendieron 4 células sexuales. Entonces, ¿cuántos espermatozoides se necesitan? 4. ¿Cuántos depositó el macho? 3,000 millones. Ni siquiera 3,000, sino 3,000 millones. Entonces, tiene que haber un mecanismo muy eficiente para evitar la llegada masiva de espermatozoides, como les estoy explicando. Y bueno, pues entonces, de esta manera se controla el paso masivo de espermatozoides. Bien, vamos a continuar. Bien, yo les decía hace un instante que no por llegar muy pronto, ¿sí? Ya tenían más chance de los espermatozoides de poder fertilizar. Y les decía que no porque no estaban capacitados. No tenían esa capacidad para fertilizar. Vamos a ver en qué consiste esa capacidad. Bueno, la capacitación espermática
Es el proceso por el cual el espermatozoide adquiere la competencia para hiperactivarse y sufrir la reacción acrosomal necesaria para la fertilización o fecundación. ¡Wow! Pues con razón no puede. Aunque llegue en cuestión de minutos hasta el oviducto, si no va capacitado, no puede fertilizar al óvulo. Y ese proceso de capacitación implica dos cosas. Que su flagelo se tiene que hiperactivar. ¿Se acuerdan que les dije cuando lo depositan en la vagina o en el útero? Si ustedes los ven, el flagelo se abate con poco vigor. Sí, poco vigor. Entonces, para llegar al sitio de la fertilización, principalmente se debe a las contracciones musculares que los lleven más cerca al sitio donde va a ocurrir hacia el oviducto. Pero el flagelo per se, si ustedes ven a un espermatozoide que están en la vagina, en el cérvix o en el útero, el movimiento de un espermatozoide no capacitado, ¿verdad? Pues es muy suavecito y jamás lo llevaría hacia el sitio donde ocurre la fertilización, ni aunque estuviera hiperactivado, ¿sí? Porque es mucho lo que tiene que recorrer. Pero además, una vez que se capacita, adquiere la cualidad de sufrir una reacción que se llama reacción acrosomal, que la vamos a ver en unos momentos. Bueno, vamos a seguir con la capacitación. ¿Qué es esto de la capacitación? La capacitación no es otra cosa que lo siguiente. Los espermatozoides, cuando pasan por el epidídimo, se van a la membrana celular de ellos, se va a ver cubierta por proteínas y carbohidratos. ¿Sí? Proteínas y carbohidratos que los van a decapacitar. ¿Sí? Ahí los tienen decapacitados. Al mezclarse con el líquido seminal, se añaden nuevas proteínas que fortalecen, ¿verdad?, la decapacitación del espermatozoide. Entonces, el espermatozoide sale decapacitado del aparato genital. Entonces, ¿en qué consiste esa capacitación? Pues muy sencillo. A que cuando están en el aparato reproductor de la hembra, se empieza a remover esa capa de proteínas y carbohidratos. Y los espermatozoides se empiezan a capacitar. Entonces, empiezan a moverse más rápido y están listos para sufrir reacción acrosomal. Interesante, ¿no? O sea, ¿para qué se mueven tan rápido cuando están en el aparato genital? O sea, su cola, ¿para qué se abate tan rápido? ¿Verdad? Si no es necesario. Será necesario cuando esté ya cerca de la célula sexual, ¿verdad? Mientras, ¿para qué gasta energía? Entonces, todo este mecanismo es para decapacitarlo, para que se quede, vamos a llamarle así, quieto. Ahora, lo interesante es, como dice aquí, es un proceso reversible. Si ustedes pudieran tomar esos espermatozoides ya capacitados y los pudieran poner en líquido del epidídimo, tomar líquido del epidídimo, ¿verdad? Hacer ahí una colección de líquido del epidídimo y colocaran los espermatozoides, se volverían a cubrir con las proteínas y con los carbohidratos y su movimiento disminuiría, volverían a decapacitarse. Entonces esto se llama
capacitación espermática. Y esto ocurre durante el transporte, durante el aparato reproductor en el aparato reproductor de la hembra. Por eso los que llegan muy rápido, llegan decapacitados y no pueden fertilizar. Como dice aquí, la capacitación finaliza en el istmo del útero. Y es aquí donde adquieren una hipermotilidad. Ahora sí, ya nada más les falta pasar por el istmo, ¿verdad? Y van a estar en la unión istmo-ámpula. Y ahí sí tienen que moverse al encontrarse a la célula sexual para poder ponerse en contacto con ella. ¿Sí? Y bueno, para los que se quedó con duda, me quedaron con dudas, entonces, en otras palabras, la capacitación espermática implica un remodelado tanto de la estructura como de la función de la membrana plasmática del espermatozoide, ¿verdad? Cuando se capacita, hay cambios en la fluidez y composición de la membrana plasmática. Y aquí aparece una palabra importantísima. La membrana adquiere una característica importantísima, que se hace fusogénica. O sea, adquiere la capacidad para unirse a otras membranas. Y vamos a ver esto para qué sirve. Cuando se capacita, se activan los canales iónicos y empieza a haber un aumento del calcio dentro de la célula. Lo va a necesitar. Y bueno, con ello hay una alteración del movimiento flagelar. Empieza el flagelo a moverse con mayor vigor. Y entonces se dice que la célula espermática se ha capacitado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, Doc, gracias. ¿Se va entendiendo? ¿Lo van entendiendo? Sí, doctor, gracias. Bueno, yo espero que sí. Además es un proceso interesante, no parece telenovela, ¿sí? De lo que va aconteciendo con los espermatozoides. Mire, son las 10:30 exactamente. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Regresamos en 15 minutos para que ustedes tengan oportunidad de descansar. Entonces, nos vemos en 15 minutos.